Hola, ¿qué tal están? Tutorial del método hipotético-deductivo, en definitiva del método científico. Realmente la ciencia tal como la consideramos y observamos hoy y la analizamos, y con los resultados tan magníficos que proporciona a la humanidad, a los seres humanos, podemos decir que surgió de la forma moderna en el siglo XVII y siglos XVIII también y XIX, pero sobre todo en el siglo XVII, especialmente con el método hipotético-deductivo. Podemos decir que la deducción permite obtener conclusiones seguras, pero no amplía conocimiento, mientras que la inducción sí amplía el conocimiento. Pero diríamos que hace falta que los científicos desarrollaran, y así lo hicieron, un método hipotético deductivo, que tomará elementos de ambos para establecer, de algún modo, cómo debe llevarse a cabo la investigación científica. En este sentido, pues este método combina, el método hipotético deductivo me refiero, la referencia a los datos empíricos, que son propios del proceso inductivo, de la inducción, con la generalidad y la consistencia de la deducción. En ese sentido, hay una serie de distintos pasos que contiene el método hipotético deductivo, que por ejemplo utilizó Galileo Galilei y usaron otros científicos. Y en primer lugar hay que hablar de la definición del problema, que se inicia con el descubrimiento de una situación problemática para el ser humano. Por ejemplo, se observa que las personas obesas tienen peor salud física que las delgadas. Es una hipótesis, o se considera de esa manera. O un problema, podríamos decir más exactamente. A continuación viene la formulación de hipótesis, donde se propone una explicación posible que debe ser coherente y conforme con la actitud científica, que es, por supuesto, rigurosa, neutra y contrastable. Ejemplo, se propone la hipótesis de que la presencia de la hormona X impide la obesidad. A continuación, habría que deducir consecuencias, lo que se denomina en el método hipotético deductivo deducción de consecuencias. Utilizando el método deductivo, se extraen las consecuencias que tendría la hipótesis si fuera verdadera. Ejemplo, si la hipótesis es verdadera, las ratas de laboratorio a las que se ha inyectado la hormona X no engordarán, aunque sigan un régimen de sobrealimentación, de excesiva comida. A continuación, habría que realizar la contrastación de la hipótesis. Se comprueba que si se cumplen o no las consecuencias previstas y, por supuesto, es necesario recurrir a la observación de la realidad y a la experimentación. Ahora bien, no se pueden comprobar todos los casos porque sería una tarea interminable. Y a partir de un número suficiente, que también se estudia previamente, cuál puede ser ese número suficiente, de ratas de laboratorio cuidadosamente seleccionadas, se inyecta la hormona X a 3 grupos distintos de ratas, por ejemplo, de 1000 miembros cada uno, y de esa manera se podrá comprobar la validez de la hipótesis, porque con 3000 casos es suficiente en este tipo de cuestiones para saber la realidad de lo que sucede. A continuación está también la refutación de hipótesis o la negación de hipótesis. Cuando se cumplen las consecuencias previstas, por ejemplo, a pesar de haberles inyectado la hormona X, las ratas han engordado, entonces es preciso rechazar la hipótesis, la suposición, y volver a empezar el proceso formulando una nueva hipótesis u otras nuevas hipótesis. Después habría que confirmar hipótesis, lo que se denomina confirmación de hipótesis, y cuando se cumplen las consecuencias previstas, después de haberles inyectado la hormona X, las ratas no han engordado, la hipótesis ahí quedaría confirmada. Y por último, la obtención de resultados. Se formula, en función de estos datos extraídos, una nueva ley o teoría, o se confirma la validez o la verdad de una teoría ya propuesta. Ejemplo, teoría sobre la influencia de la hormona X en la obesidad. Todas estas relaciones de análisis del método hipotético deductivo, pues diríamos, han sido muy útiles a lo largo de la historia de la ciencia. Y también es verdad que a lo largo de la misma ha habido muy distintas teorías, porque es cierto que la actividad científica está dirigida a producir un conocimiento seguro sobre la realidad. Pero ¿qué garantiza su fiabilidad? El lenguaje que emplea, su método, los límites a los que puede aspirar. ¿Es realmente tan fiable la ciencia como creemos? Yo considero que sí. En cualquier caso, también surge la denominada cuestión de la demarcación en ciencia, que se refiere a la discusión de cómo establecer el criterio que nos permita separar o distinguir qué teorías son científicas y cuáles no. Sería la cuestión, dicho de otra forma, de la cientificidad.
de las distintas ciencias, o de la rigurosidad de las ciencias, o de la verificabilidad de los resultados científicos. En ese sentido, por ejemplo, la astronomía se considera una ciencia y no ocurre igual con la astrología, porque la astrología es una pseudociencia porque no hay pruebas reales, verdaderas, de que lo que se dice no sea más que simples suposiciones y especulaciones, pero sin una confirmación objetiva, experimental. En ese sentido, la astrología no tiene la categoría de ciencia. También podemos analizar en qué consiste la demarcación entre ciencia y no ciencia. Por ejemplo, los horóscopos pues no son científicos porque son afirmaciones muy generales que se pueden aplicar a cualquier persona en cualquier parte del planeta y son, diríamos, predicciones tan genéricas, tan teóricas, tan abstractas, tan amplias que, diríamos, en cualquier caso siempre se pueden aplicar a todo el mundo. Realmente los filósofos han ofrecido distintas respuestas en relación con esta cuestión de la demarcación y vamos a analizar, pues, por ejemplo, varias. La primera es el verificacionismo, que está inspirado por un enfoque kantiano de la ciencia. Ya sabemos que Comte desarrolló pues, una filosofía positiva en la que daba muchísima importancia a los datos científicos, a los datos observacionales, experimentales, y que vivió pues, en la primera mitad del siglo XIX en Francia, Augusto Comte. Esto influyó también en el primer tercio del siglo XX en los denominados filósofos o filósofos de la ciencia neopositivistas o empiristas lógicos del Círculo de Viena, que defendieron el verificacionismo, que consiste en decir que para que una teoría pueda ser considerada como científica y tener realidad o tener un significado real, ha de ser verificable empíricamente. A pesar de los inconvenientes de este verificacionismo, consideraban la inducción como el genuino método científico, de modo que bajo su punto de vista en ciencia siempre partimos en primer lugar de las observaciones, de lo que sea, contemplando directamente la realidad o creando situaciones expresamente para controlar algunas variables a nivel experimental. Y una vez hemos reunido suficientes datos, pasamos a efectuar las generalizaciones teóricas oportunas para formular leyes y teorías. De esta manera, desde el verificacionismo, las teorías científicas se caracterizan por partir siempre de la experiencia y obtener de ella las pruebas que reafirman o apoyan su verdad. Otra teoría científica, otra teoría filosófica más bien, sobre la cuestión de la demarcación es el falsacionismo, que fue creado por el filósofo austríaco Karl Popper en una clarísima discusión con el Círculo de Viena y llegó a la conclusión de que lo que caracteriza a la ciencia es su capacidad para realizar predicciones arriesgadas, que luego puede demostrarse que son verdaderas o que no. Por tanto, propuso reconocer como teorías científicas únicamente aquellas que se expusieran al error y que ciertamente pues, no hubiera elementos falsables de la teoría. De hecho, según Popper, este gran filósofo de la ciencia, el científico no realiza experimentos tanto para confirmar o verificar sus teorías, sino que procura deducir consecuencias experimentales que pongan seriamente en duda o a prueba la teoría en cuestión. De esta manera, se trata de buscar situaciones que pongan al límite la teoría. Por lo tanto, una teoría científica para Karl Popper ha de ser falsable, es decir, ha de poder exponerse a quedar refutada o negada. Y si no queda refutada o negada, es que es válida. En ese sentido, por ejemplo, según Popper, la teoría de la relatividad de Einstein sería un buen ejemplo de lo que es una teoría científica, ya que a partir de ella se podían hacer predicciones concretas, muy precisas, como la que apuntó acerca de la curvatura de la luz que debía observarse cuando tuviera lugar el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919. Ese día el astrofísico Arthur Eddington fotografió las estrellas que aparecían alrededor del Sol y se pudo comprobar o constatar la curvatura de los rayos de luz tal como había predicho la teoría de Einstein, con lo cual quedó reafirmada esa teoría. Resistió a la falsación, en definitiva. Además, se puede decir que según el falsacionismo, diríamos que la predicción, que se cumpliera la predicción, no probaba que la teoría fuera cierta, pero sí que, bueno, por lo menos había resistido esos intentos de falsación y que podría serlo. Lo que Popper quería resaltar era especialmente la capacidad
de la teoría para formular predicciones arriesgadas y comprobables que en caso de haber fallado nos habrían obligado a desestimarla. Y aquellas teorías que carecen de dicha capacidad, Popper propone que no sean consideradas científicas. Por lo tanto, si pueden exponerse a la falsación, ya son científicas. Además, según este filósofo austríaco, Popper, si una teoría no permite hacer predicciones concretas diciendo qué es lo que tendremos que observar en un determinado lugar y momento del tiempo, asumiendo el riesgo de que si no sucede así entonces queda falsada o refutada, entonces dicha teoría no debería ser reconocida como ciencia nunca. Según Popper, las teorías metafísicas o religiosas pues no son científicas según este criterio, sino al no existir ninguna posible observación que la pudiera refutar. Lo que pasa que, bueno, luego en sus distintas obras o libros, Popper también matiza un poco esta última declaración acerca de las teorías metafísicas, filosóficas, religiosas, pero bueno, en general mantiene este planteamiento en su obra, en sus escritos, etc. También, bueno, la ciencia pues realmente nos ha hecho progresar a todos los niveles, también a nivel tecnológico, etc. Y a veces también se estudia el denominado problema de la objetividad en distintos artículos, libros, etcétera, en filosofía de la ciencia, etcétera. Por ejemplo, no hace muchos años han proliferado los estudios de sociología de la ciencia, disciplina en la que destaca el británico Steve Bolgar. En su obra Abriendo la caja negra se propone, por ejemplo, cuestionar la pretendida objetividad científica, aludiendo al hecho de que la ciencia no es una actividad humana que se desarrolla al margen de la influencia del resto de instituciones de la sociedad. Según Bolgar, no se trata solo de que la ciencia se vea influida por su contexto histórico o social, sino que el asunto va mucho más allá. Y también, en relación con la objetividad, hay que insistir en que cada vez la investigación científica es más cara y que depende de grandes inversores públicos o privados para costear esa misma tecnología y las instalaciones necesarias. Esto supone ya una serie de condicionantes para la investigación científica y podríamos preguntarnos hasta qué punto las convicciones ideológicas, los intereses económicos o las motivaciones geoestratégicas de los gobiernos y también de las grandes empresas privadas que pagan los programas de investigación no acaban interfiriendo en la dirección que toma la ciencia. Pues yo creo que sí, o por lo menos en parte, o al menos sería algo investigable, estudiable. E incluso en qué teorías obtienen reconocimiento y cuáles no. Bolgar afirma que dicha interferencia ha estado presente en todas las épocas y sigue existiendo en la actualidad. Esto se nota especialmente en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, y pues es algo evidente. También pues hay que poner énfasis en el desarrollo de la tecnología en relación con la ciencia, porque es cierto que en el desarrollo de la ciencia ha aumentado considerablemente el impacto de la técnica y la tecnología sobre el medio ambiente y también sobre las sociedades humanas. Es por ello que se hace urgente también analizar pues, cómo se ha producido este fenómeno y valorar cómo se debería actuar al respecto. En relación con, diríamos, el desarrollo de la tecnología a partir de la técnica, pues hay que decir que tanto la ciencia como la técnica están relacionadas y la técnica existe desde los albores de la humanidad. En ese sentido, a partir ya del siglo XX y XXI, fundamentalmente el desarrollo de la tecnología ha sido realmente exponencial. Y, por ejemplo, si definimos tecnología como el conjunto de procedimientos y recursos de gran complejidad y sofisticación que caracterizan a la técnica desde el siglo XVII, la diferencia fundamental respecto a la técnica anterior es la aplicación de las teorías y los avances científicos punteros. La tecnología, por tanto, es evidente que ha invadido prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia, sobre todo con la llegada de Internet, de los móviles, de los ordenadores y en los próximos años de los ordenadores cuánticos y de unos avances propios de otro mundo, ¿no? Como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿quién puede imaginarse al actual ritmo de vida de la humanidad sin el teléfono? ¿Quién puede imaginarse la vida sin ordenador, sin fotocopiadora, sin televisión, sin tren, sin avión, sin microondas o sin aspiradores, etcétera, y otros muchos aparatos tecnológicos, radios, etcétera? En definitiva, estamos en un mundo
que pues plantea grandísimos retos, sobre todo con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Hay retos éticos, hay retos medioambientales y también, por supuesto, hay retos individuales y sociales. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.